Hola, sean todos bienvenidos a este tiempo de estudio bíblico, donde estaremos hablando un poco sobre la introducción a la hermenéutica. El abordaje sobre este tema justamente se hará desde la perspectiva filosófica para luego entrar ya en materia de lo que es la hermenéutica bíblica propiamente dicho. ¿Por qué lo hago de esta manera? Bueno, he considerado iniciar este abordaje de la hermenéutica desde la perspectiva filosófica y general, más que todo también, porque en mi experiencia como docente en la academia, en la universidad, he tenido no solamente alumnos que estudian este tema, que son de la carrera de teología, sino también gente que viene estudiando otro tipo de disciplinas como jurídica, ingeniería, etcétera. Entonces, necesitamos entender bien en qué consiste la hermenéutica y la importancia para el análisis como investigadores. De hecho, en su forma más sencilla, la hermenéutica ha sido definida como la ciencia de la interpretación. De hecho, el término viene del griego hermeneu, que significa específicamente eso, interpretar, y puede significar también explicar, traducir. Una definición más completa del término es la ciencia que estudia y define principios y métodos para interpretar el sentido o significado de un determinado autor u obra. Las ciencias naturales, de hecho, recurren a métodos de interpretación de objetos naturales, pero la investigación de textos requiere de un método muy específico para la comprensión de los mismos. No hay dudas de que los métodos de las ciencias naturales podrían ser aplicados a los textos, pero al hacerlo, a los textos se los estaría tratando como objetos naturales, silenciosos e inertes. Como textos, los mismos requieren de un método de interpretación más sutil y específico, que tampoco se halla presente en el arsenal de métodos y prácticas seguidos en la investigación cualitativa. Entonces, la hermenéutica provee una alternativa propia para la interpretación de los textos. De hecho, en sentido general, la hermenéutica es el estudio de la comprensión y de la interpretación, y en sentido particular, la tarea de la interpretación de textos. Dicho sea de paso, también debemos acotar que la hermenéutica es considerada como parte de la perspectiva cualitativa porque el concepto predominante de la investigación cualitativa incluye, de manera general, todos los enfoques que no son cuantitativos. Sin embargo, la hermenéutica poco tiene en común con los métodos generalmente utilizados en la investigación cualitativa, y mucho menos con la perspectiva cuantitativa del modelo científico de las ciencias naturales. Aquí quiero referirme al pensamiento de un filósofo y sociólogo alemán, Jürgen Habermas, quien distinguió el enfoque hermenéutico de uno empírico analítico y de otro crítico social. De hecho, para Habermas, el enfoque hermenéutico otorga preponderancia y estatuto científico a la investigación bibliográfica. En el campo de la hermenéutica se ha desarrollado todo un esfuerzo para lograr modos históricos y humanísticos del entendimiento. Pero debo decir también que la hermenéutica no se limita a un conjunto de instrumentos y técnicas para la explicación de textos, sino que intenta ver el problema dentro del horizonte general de la interpretación propiamente dicha. De esta manera, su foco de atención, o sea, el foco de atención de la hermenéutica es doble. En primer lugar,
el hecho de la comprensión de un texto. Y en segundo lugar, qué significa la interpretación y la comprensión de ese mismo texto. Entremos entonces ya a hablar un poquito acerca de las dimensiones de la hermenéutica. Y vamos a ver las diferentes, estamos hablando un poco de las generalidades, ¿no? sobre la hermenéutica, y es necesario entonces entrar y hablar sobre las dimensiones. ¿Cuáles son las dimensiones de la hermenéutica? Bueno, la hermenéutica presenta una triple dimensión. Esto es, en primer lugar, la hermenéutica como lectura, la hermenéutica como eh, explicación, ¿ya? Y en tercer lugar, tenemos la dimensión de la hermenéutica como traducción, lo que permite a nosotros, como estudiantes de un texto, apreciar entonces la complejidad y a la vez especificidad de la hermenéutica como teoría y como método interpretativo para la comprensión de textos. Y esto es bien importante que nosotros lo podamos recordar siempre en todo momento. Ahora, hablando de la dimensión de la hermenéutica en relación a la lectura, ¿no? Toda lectura de un texto es una forma encubierta de una interpretación oral, por lo que los principios de la interpretación oral, tales como la actuación, el énfasis, la entonación, se aplican a la interpretación de cualquier texto. Para poder entender un texto, se hace necesario entender de antemano lo que se va a decir, pero este entendimiento debe de provenir del texto mismo, lo que demuestra entonces la existencia de un proceso dialéctico que implica que es necesario entender para leer un texto. Y tal entendimiento proviene únicamente de una lectura interpretativa del propio texto. Aquí, cuando, si me permiten aplicarlo directamente a la Biblia, a la palabra de Dios, entendemos que mucha gente falla precisamente en esta etapa, en esta dimensión de la hermenéutica, porque muchos leen el texto sin respetar, por ejemplo, los signos de puntuación, de admiración, los signos de entonación. O sea, no le encuentran un entendimiento claro al texto precisamente porque no lo leen correctamente. Entonces, sí es penoso, pero más que penoso es peligroso porque entonces nos va a llevar a una mala interpretación del texto. Es necesario saber leer entonces. Ahora, la siguiente dimensión de la hermenéutica es la explicación. La explicación como parte de la interpretación, porque ya dijimos que hermenéutica tiene que ver con interpretación, hace énfasis en el aspecto discursivo de la comprensión. Los textos no solamente dicen algo, sino que también explican algo, es decir, lo racionalizan y lo clarifican. Dado que el significado de todo texto depende de su contexto, el procedimiento explicativo proviene, o más bien provee, nos da a nosotros el medio para lograr la comprensión del mismo texto. En la hermenéutica, el horizonte del contexto, los significados previos y las intenciones del texto son parte de la etapa previa a la comprensión del mismo. A esto se le llama precomprensión, por lo que es necesario preguntarse qué conocimiento previo es necesario para poder interpretar un determinado texto. Entonces, si vamos a interpretar un texto, necesitamos
leer todo el contexto. A eso se le llama el horizonte, ¿no? El horizonte del contexto, del pasaje que estemos analizando, si estamos hablando de la Biblia. Cuando hablamos de precomprensión, a veces la gente piensa que la precomprensión del texto es lo que yo sé del texto, o lo que yo, las ideas que yo traigo previamente con respecto al texto, y esto no es así, sino que la precomprensión es el haber conocido, el haber leído, ¿verdad? Ese horizonte del contexto, los significados previos, las intenciones del texto, etc. El investigador, entonces, para poder comprender un texto, debe de precomprender el tema y la situación antes de poder entender e interpretar su significado. En la práctica, esto implica desplazarse repetida y cíclicamente entre las partes o aspectos del fenómeno o el todo, con el objetivo de obtener una mayor comprensión del texto. Usando el concepto y la práctica del círculo hermenéutico, los investigadores reconocen que el texto se entiende como un todo porque sus partes están integradas en el todo. Al mismo tiempo, los investigadores reconocen cómo el todo contextualiza cada una de las partes, buscando iluminar el texto dentro de su contexto. El proceso entonces implica un examen de las partes, definiendo cada componente antes de que las partes sean reintegradas al todo. De esta manera, se recurre a un entendimiento parcial para poder continuar interpretando y comprendiendo. El texto mismo provee el contexto para su propia interpretación, lo que exige, como se ha señalado en esta clase, un cierto conocimiento previo del tema, lo que hemos llamado la precomprensión. De lo contrario, no puede haber comunicación entre el intérprete, es decir, nosotros que estamos leyendo, y el texto. La función explicativa de la hermenéutica constituye un vehículo para la precomprensión, para la interpretación de un texto. Y en tercer lugar tenemos la dimensión de la hermenéutica que se llama la traducción. Tanto la interpretación como la traducción son formas de hacer entendible algo que no lo es. El traductor y el investigador se convierten en mediadores, no solo entre dos lenguas o dos mensajes, sino también entre dos culturas. Y esto es importante que lo entendamos. Para muchos estudiosos, la tarea de un traductor es similar a la tarea de un intérprete, de alguien que está haciendo hermenéutica, de alguien que está buscando la correcta interpretación, por ejemplo, de la Biblia o de cualquier otro texto. La tarea de un traductor consiste justamente en un proceso de negociación de significados entre el productor y el receptor, ¿no? Donde la traducción por lo general nunca es literal, sino que el objetivo del traductor es el de producir un texto nuevo que tenga el mismo significado que en el texto original, pero que sea expresado de manera que le resulte natural al receptor del mismo en su propia lengua materna. En este sentido, la traducción intenta reemplazar un mensaje en una lengua por el mismo mensaje en otra. Esto requiere comprender, evaluar e interpretar cada aspecto y elemento del mensaje. Su contexto, las condiciones históricas imperantes durante su producción y todos los demás antecedentes
y características del lenguaje en que fue codificado el mensaje para lograr el mismo propósito en el mensaje traducido. La tarea del investigador que interpreta un texto es entonces similar a la tarea de un traductor que lo va interpretando para poder traducir a otra lengua, pero el resultado hermenéutico contiene un valor agregado respecto de la traducción al poner énfasis en lo histórico contextual. El investigador cuenta con el mismo arsenal de estrategias que un traductor, las cuales incluyen el cambio de visibilidad, que incrementa la presencia del traductor en el texto, el cambio de coherencia, mediante la cual se efectúan cambios en el texto original, combinando párrafos y recurriendo a otros textos del mismo autor o de otros autores. Traducción parcial, es decir, la no incorporación de ciertos aspectos del texto en la traducción, y la transedición, es decir, cambiar la organización, cierta información y todo aquello que sea necesario para hacer inteligible al texto, ¿no? Asimismo, la tarea del intérprete es también una función histórica, es decir, un entendimiento histórico de los textos, dado que el texto se considera siempre un objeto histórico, por lo que se requiere traducir o interpretar el mensaje a la luz de su contexto y encontrar su equivalente en el contexto contemporáneo. De las dimensiones de la hermenéutica, entonces se desprende que la misma trabaja necesariamente con el lenguaje, el cual determina la visión y el pensamiento del ser humano, por lo que la comprensión de textos constituye siempre un emprendimiento histórico, dialéctico y lingüístico. Ahora, hablando acerca del enfoque hermenéutico. El enfoque hermenéutico descansa en la premisa del famoso círculo hermenéutico, el cual establece la relación entre el todo y sus partes. Las partes de un texto, tanto las partes lingüísticas y las partes estructurales, no pueden entenderse aisladamente del todo, es decir, el texto completo. Solo podemos comprender el todo en cuanto el mismo se expresa en sus partes. De esta manera, el investigador se mueve en un círculo entre partes del texto y todo el texto, y luego entre todo el texto y partes del texto. Entonces es un ir y venir, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Otro de los aspectos identificativos del enfoque hermenéutico es el uso de preguntas y respuestas en el análisis de textos. La lógica de la pregunta y la respuesta es especial para las ciencias hermenéuticas, las cuales no construyen generalizaciones a partir de datos de forma lineal, incremental e inductiva, sino que comienzan con el todo, lo general, ¿no? La predicción y el trabajo hacia la parte, y luego regresan de nuevo al conjunto. Las claves de la comprensión para algunos expertos en la materia de la hermenéutica, las claves de la comprensión de un texto no son la manipulación ni el control, como el modelo científico nos lo plantea, sino la participación del intérprete en la interpretación y la apertura a los caminos interpretativos a los que nos va a llevar el texto. Tampoco lo es el conocimiento como tal, sino lo que nos interesa aquí es la experiencia. De hecho, para el filósofo alemán Hans-Georg Gadamer, el objetivo de la hermenéutica no es establecer reglas objetivamente válidas para la comprensión, sino concebir la comprensión misma del modo más amplio posible. La hermenéutica
no se preocupa por lograr una comprensión, digamos, más correcta y por lo tanto no se conforma con establecer reglas para la interpretación válida, sino que va un poquito más allá, en comprender más profundamente y más valederamente, si me permiten el término, ¿no? Eh, a modo de ejemplo, digamos, alguien está investigando, está indagando en el área del psicoanálisis. Cuando el investigador se propone ahondar en un concepto psicoanalítico, generalmente comienza con una exploración bibliográfica freudiana, en la que precisa, ubica, revisa y compara los conceptos a investigar, lo que complementa después con una interpretación y comparación de las bases teóricas de los textos que ha seleccionado, intentando buscar que los diferentes textos pertenecientes a distintos momentos históricos dialoguen entre sí. El investigador entonces aborda la temática desde una lectura crítica, desplegando las ideas freudianas en toda su riqueza e innovación, pero señalando también sus obstáculos y las contradicciones que puedan salir en el proceso, ¿no? Pero este es el campo de la psicología. Ahora, vayámonos a un ejemplo en el campo del derecho. En el campo del derecho, de la jurisprudencia, también se emplea la hermenéutica para interpretar textos jurídicos, es decir, fuentes legales primarias, con el propósito de explicar, evaluar o predecir decisiones judiciales o legislativas, con el fin de desarrollar algunas reformas legales, ¿no? Entonces el objetivo en este caso de la hermenéutica es descubrir la ley o aplicar la ley que ha sido descubierta a situaciones particulares. Y para esto se recurre a la interpretación de todos los elementos del texto, incluyendo los gramaticales, semánticos y extensivos. Entonces, la tarea del investigador hermenéutico en el área de jurídica es tratar de descifrar lo más auténticamente posible el significado actual de la norma o de las normativas mediante el recurso de cada una de las dimensiones de la interpretación hermenéutica. Vamos entonces a la de la hermenéutica, ya vamos a ir aterrizando, ya pasándonos del campo general, del campo filosófico, ya a lo que es la hermenéutica bíblica. Pero antes debo explicar que si bien la hermenéutica rechaza los procedimientos y estándares rígidos del modelo científico, pues resulta bastante de utilidad explorar qué pasos puede seguir un investigador en la práctica para poder llevar a cabo una investigación en la que se aboque a interpretar textos desde la hermenéutica. Estos pasos que se enumeran para facilitar su lectura no ocurren de modo lineal en el tiempo, sino que son parte de un proceso cíclico que continúa a lo largo de toda la investigación, ¿ya? Entonces, porque lo que queremos es llegar a una correcta exégesis. Ya vamos a explicar específicamente qué es y a qué nos referimos con ese término exégesis. Ahora, al abordar un texto, en primer lugar, resulta fundamental explorar la historia del texto, es decir, examinar el contexto histórico en el que fue elaborado, entender las filosofías e ideologías imperantes en tal momento histórico, descubrir las costumbres, las tradiciones de la época y todo elemento que pueda ayudarnos como investigadores a entender el contexto histórico del texto, para lo que se requiere lo que se llama la sensibilidad histórica o la sensibilidad a la historia. Esto es importante si queremos hacer una correcta interpretación. Entonces,
Aquí sometemos al texto a un análisis donde se busca obtener evidencias y pruebas cuantificables para la validación del texto como fuente de eventos o sucesos históricos que nos permitan construir un relato de acontecimientos del pasado. Es decir, queremos saber realmente qué fue lo que pasó, lo más fidedignamente posible, si me permiten esa expresión. Ahora, en segundo lugar, es necesario recurrir a la reflexión. La reflexión se basa en el círculo hermenéutico que focaliza la atención entre el texto y las estructuras de pensamiento del investigador, las cuales deben de ser revisadas continuamente a medida que el investigador interactúa con el texto, lo que implica un proceso constante de entendimiento e interpretación. En tercer lugar, se dialoga con el texto. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, a que el investigador que se aproxima a un texto desde la hermenéutica desarrolla un diálogo con el texto, es decir, lo interroga, lo interpela, le hace preguntas, buscando respuestas a esas preguntas y formulando después nuevas preguntas para que el texto nos pueda seguir dando respuestas, ¿no? Luego el investigador se podrá ubicar ya en la interpretación propiamente dicha del texto, ¿no? Lo que implica un proceso cíclico, como ya he dicho, que incluye un recorrido entre las partes del texto y el todo, entre el todo y sus partes, ¿no? Para llevar a cabo su interpretación, ¿ya? Entonces, note usted que esto es todo un proceso. Es todo un proceso de lectura, es un proceso de análisis y no es algo que se pueda realizar en 5 minutos, en 10 minutos. Entonces se necesita esfuerzo, ¿verdad? Eh, Podemos decir entonces que al llegar nosotros a este momento, podemos tener una correcta interpretación del texto que estamos analizando. La hermenéutica nos proporciona entonces una adecuada alternativa para la interpretación de cualquier texto que estemos analizando, ¿ya? En la investigación hermenéutica, el investigador se involucra, debemos involucrarnos en un proceso dialéctico en el que vamos a explorar la historia del texto, reflexionando, focalizando la atención entre el texto y las diferentes estructuras de pensamiento de nosotros como investigadores, dialogando con el texto, interrogándolo, buscando respuestas a esas preguntas, y para ello vamos a recurrir a cada una de las dimensiones de la hermenéutica: la lectura, la explicación y la traducción, contando para tales efectos con un sinnúmero de estrategias y procesos intelectuales que nos van a permitir llegar a una comprensión profunda de los textos y así avanzar eh, en el conocimiento de cualquiera que sea la disciplina la cual estemos analizando o estudiando, ¿no? Ahora, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Mire, fuera de contexto, este versículo no tiene nada que ver con los goles, ¿verdad? De un equipo de fútbol. Eh, yo he oído que mucha gente dice, mire, vamos a jugar el partido y si Dios quiere, pues vamos a ganar y vamos a golear, ¿verdad? Pero resulta que terminan goleados, entonces significa que Dios no quiso o que Dios favoreció al otro equipo. Ese no es el concepto del Dios que menciona la Biblia. Entonces, esta expresión de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, tampoco tiene que ver con alcanzar el bus, con llegar temprano al trabajo, o tratar de apostarle a un número de la lotería, ¿verdad? Etcétera.
No tiene nada que ver con eso. En su contexto, Filipenses 4:13, el apóstol Pablo está bajo un arresto domiciliario y en espera de su juicio, donde puede ser condenado a muerte por predicar la resurrección de Jesús. Y en lugar de ser derrotado, de verse derrotado por las circunstancias desafortunadas, Pablo aprovecha esta oportunidad para enseñar a la joven iglesia de Filipos que puede soportar cualquier circunstancia porque tiene una fortaleza que solo proviene de Cristo Jesús. Esta fuerza sobrenatural para soportar todas las situaciones, aún de la vida contraria, está siempre con Pablo porque el Espíritu Santo de Cristo está siempre con él, incluso en la cárcel. Entonces, este pasaje nos habla de esa fuerza sobrenatural. Pero hay otro pasaje también mal usado, el Salmo 46:10, que dice, quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Yo seré exaltado entre las naciones, yo seré enaltecido en la tierra. Fuera de contexto, eh, la parodia más común cometida con este versículo es que solo se cita una parte. Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Es utilizado por muchos para simplemente no actuar cuando deben hacerlo. ¿Ya? O sea, este pasaje no significa que uno no tiene que actuar, que uno no tiene que hacer nada y que todo en la vida tiene que hacerlo Dios o lo debe de hacer Dios. Visto en su contexto, el Salmo 46:10 nos habla de que la mayor justicia que podemos proporcionar para este versículo es, bueno, citarlo en su totalidad, ¿verdad? Eh, eh, como su pueblo, podemos descansar en la verdad de que Él va a ser exaltado en las naciones a través de la tierra y no hay nada que pueda detener a este Dios de cumplir su voluntad. ¿Ya? Eh, es un recordatorio, claro, que podemos estar quietos y saber que Dios tiene el control, pero hay que actuar. Todo lo que Dios hace y dice es intencional. Mis estimados, cada palabra en las escrituras está a propósito y colocada en el contexto específico que Dios ha querido. Por lo tanto, ustedes y yo debemos de ser cuidadosos con la palabra de Dios y ser intencionales en cómo hablamos esta palabra. Estudiarla, meditar en ella, pues como dice un pastor muy recordado, el pastor Darío Silva, él dice, él mencionaba, ¿no?, que un texto fuera de contexto es a veces solo un pretexto. Y para que esto no sea así, necesitamos con seriedad leer la palabra de Dios. Pero eh, a veces se dan interpretaciones erróneas. Muchas veces, realmente, se dan interpretaciones erróneas. Para poder aclarar esto, eh, eh, quiero tratar ahora de enumerar rápidamente y explicar brevemente algunos de los enfoques interpretativos equivocados usados a veces en la historia de la iglesia cristiana. Debo advertir que cada uno de estos que yo voy a mencionar contienen alguna o al menos eh, eh, una parte de legitimidad, pero debo de aclarar que el hecho de que estas prácticas contengan ciertos elementos de verdad nos sirve, no debe de servirnos para valernos de interpretar toda la Biblia de esta manera. ¿Ya? La primera interpretación o forma de interpretar erróneamente la Biblia es la interpretación fragmentada, donde el individuo que interpreta fragmentadamente las escrituras las considera como si fueran solo una colección de versículos aislados, cada uno de los cuales puede interpretarse separadamente de su significado más amplio
e inmediato. Y esta práctica se debe muchas veces a la división arbitraria de la Biblia en capítulos y versículos. Es más, en ocasiones no es posible citar extensos pasajes y resulta entonces más fácil y conveniente utilizar solamente uno o dos versículos. Y esto ha conducido muchas veces a descuidar el lugar que ocupa la narración bíblica dentro del texto mismo. Y lo cierto es que los que incurren mayormente en este error son ministros cristianos que con mucha frecuencia toman una expresión bíblica como un texto y al usarlo olvidan completamente su relación contextual. Si los ministros cristianos son culpables de tal práctica, ¿qué podemos esperar de los feligreses que dependen de ellos para ser guiados en la interpretación bíblica? ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con la interpretación fragmentada. Luego, en segundo lugar, está la interpretación dogmática. Esta clase de exposición tiene como propósito encontrar dentro de las escrituras las bases de ciertos dogmas que ya han sido aceptados. Como resultado, la Biblia se explica en forma tal que apoye ciertas creencias y todas aquellas otras interpretaciones posibles que puedan negar dichas creencias son pronta y arbitrariamente descartadas. Esta clase de enfoque de las escrituras está relacionado a menudo con la exposición fragmentaria, ya que emplea como pruebas ciertas selecciones arrancadas del contexto a fin de que sirvan de base a ciertos dogmas. Tanto el sistema fragmentado como el dogmático son ejemplos de que las escrituras pueden ser utilizadas sin obtener resultado alguno y solo para manipular a veces a las personas. Luego, en tercer lugar, tenemos la interpretación racionalista. Mire, el racionalista trata de exponer las escrituras de forma que pueden ser comprendidas y aceptadas por la razón. ¿Ya? Sin embargo, al racionalizar debemos saber que la razón del hombre, nuestro razonamiento es finito y que por tanto jamás podemos agotar todos los misterios encerrados en las Sagradas Escrituras. Luego está la interpretación mitológica. La interpretación mitológica está íntimamente relacionada con lo que mencioné anteriormente, pues que a menudo es una de las interpretaciones del racionalismo incluso. Con frecuencia, para poder desechar lo que no puede ser comprendido o aceptado por la razón, uno declara que ciertos acontecimientos son puros mitos en lugar de sucesos históricos reales. Son interpretaciones que sirven entonces para anular gran parte del aspecto histórico de las Sagradas Escrituras al insistir que no hay necesariamente una relación entre la historia y la comunicación de la vida espiritual. Entonces, es evidente que este tipo de enfoque emplea un principio muy importante de interpretación y evaluación que y las verdades espirituales transmitidas por las narraciones de las escrituras son más importantes que la narración en sí y por consiguiente la narración es un medio para alcanzar una finalidad. Sin embargo, aunque es cierto que la lección espiritual es el fin y por ende más importante que los medios, no siempre sucede que los medios carezcan absolutamente de toda importancia. Ahí radica el error de este método de interpretación, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado con decir que la Biblia está o es totalmente llena de mitos y que por eso debe de ser interpretada de esa manera. Luego está la interpretación histórica. El enfoque puramente histórico de la Biblia es justamente lo opuesto de lo que yo mencioné anteriormente, los mitos. Generalmente este método de interpretación lo emplean aquellos para quienes el estudio de las escrituras es básicamente el estudio de la historia de ciertos pueblos, ¿verdad? Pero este sistema
comete el error de no comprender que las escrituras contienen mucho más que historia. En las mismas, la historia alcanza implicaciones y propósitos espirituales que la interpretación histórica deja a un lado de una manera pues así intencional. Luego viene la interpretación alegórica. El punto de vista alegórico se usa frecuentemente, por ejemplo, en la explicación de las parábolas. En lugar de exponerlas como parábolas, es decir, como símiles extensos, que usan de este enfoque interpretativo, las utilizan como alegorías o metáforas, ¿verdad? Y así dicen que la Biblia es toda llena de metáforas y alegorías. Entonces, consecuentemente, se busca un detalle espiritual en cada pequeño detalle de las Sagradas Escrituras porque se considera que toda ella es una metáfora. ¿Ya? Entonces, este es un error. Considerar, aunque sí es cierto, en la Biblia hay alegorías, pero no toda ella debe de ser interpretada desde el punto de vista alegórico. La alegoría tiene su razón, tiene su lugar dentro de las Sagradas Escrituras. Luego viene la interpretación literal, ya que es lo que yo les mencionaba hace ratitos. Este enfoque nos recuerda que existen algunos pasajes bíblicos que deben ser interpretados literalmente, ¿ya? Entonces, los que usan ese tipo de interpretación insisten en que las escrituras deben, en su mayor parte, interpretarse literalmente, y es imposible ser un expositor literalista en el más absoluto sentido de la palabra, ya que muchas veces uno está obligado a interpretar ciertas expresiones en su sentido figurado, ¿ya? Por otra parte, con frecuencia, el literalista interpreta muchos de los pasajes figurados en sentido literal por su temor a diluir la verdad de las Sagradas Escrituras. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Una cosa es decir que la escritura debe de ser tomada en forma literal, ¿verdad? O sea, recuerden que lo mencionamos como una de las principales reglas hermenéuticas, pero otra cosa muy diferente, ¿verdad? Es enfocarnos en una interpretación literalista de las Sagradas Escrituras. Son dos cosas muy diferentes, ¿ya? Porque ya hemos mencionado que en la Biblia misma hay uso de imágenes para describir a veces hechos, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con identificar con qué tipo de texto estamos tratando. Entonces, eso sí es interpretar la Biblia de manera literal, tomando en cuenta que un texto es un suceso histórico, otro es una parábola, otro es un poema, otro es una profecía. O sea, como tal, deben de ser tomados los textos, ¿ya? Por otra parte está la interpretación tipológica. Los que practican este enfoque exponen el Antiguo Testamento como si todos y cada uno de sus aspectos fuesen antecedentes del Nuevo Testamento. Y aún los más pequeños detalles de las narraciones históricas son interpretadas a menudo como prefiguración que habla de él, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con la interpretación tipológica. Sí es cierto que encontramos tipos, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Por ejemplo, si nosotros vamos y leemos el libro de Levítico, ¿verdad? Cuando miramos todo el sistema sacerdotal que fue instituido por Dios, claro, que son tipos de lo que Jesús iba a hacer más adelante, ¿verdad? Pero eh, tiene su lugar, la tipología tiene su lugar, pero no significa que todo en la Biblia es un tipo, ¿verdad? No todo debe de ser interpretado de esa manera. Luego está la interpretación profética.
Los que utilizan este enfoque presumen que la Biblia se encuentra llena de predicciones acerca de eventos futuros. Por esta razón, tratan de demostrar como de qué forma cualquier acontecimiento de importancia en la historia moderna fue pronosticado ya por los autores bíblicos. Y al hacer esto, quienes interpretan de manera profética la Biblia son culpables de tergiversar las escrituras. O sea, por ejemplo, sé que me voy a meter quizás en polémica, pero no es ese mi objetivo, pero por ejemplo, mucha gente habla de las guerras que hay en Oriente y toman pasajes de la Biblia y dicen, ya ve, ya Dios había hablado, ya Dios había profetizado, ¿verdad? Que esto iba a suceder. Mira, aquí en el pasaje tal, aquí habla específicamente de este conflicto en Oriente Próximo, ¿verdad? O en Oriente Medio. Eh, de hecho, hace algunos años atrás, yo oía un argumento de cierto señor que decía que la Biblia había profetizado con exactitud el ataque terrorista del 11 de septiembre en los Estados Unidos. O sea, eh, cosas que no tienen nada que ver, pero claro, él hizo su propio análisis interpretativo profético, ¿verdad? Y cuando uno lo escucha sin tomar en cuenta la interpretación correcta de las Sagradas Escrituras, uno dice, bueno, pues quizás este hombre tiene razón, ¿verdad? Pero cuando vemos la Biblia nos damos cuenta que no dice lo que él afirma, ¿verdad? Sino que él busca la forma de que sus explicaciones y sus razonamientos peguen con el evento X, Y o Z, ¿verdad? Pero parten de este enfoque, ¿no? De que la Biblia está llena de predicciones de los eventos futuros. Entonces hay que tener mucho cuidado con el método de interpretación profético. Y por último, la interpretación sistematizada. Con mucha frecuencia se consideran las escrituras como si se presentara una teología sistemática. Eh, por ejemplo, un escritor del Nuevo Testamento sugiere algún curso de conducta que deben de seguir aquellos para quienes escribió. Entonces se considera como norma indispensable para toda la experiencia cristiana. Tenemos que una exhortación se universaliza en la presunción de que las escrituras contienen una presentación sistemática de los ingredientes de la vida espiritual. En lugar de relatos, hechos, de momentos históricos específicos, momentos que a veces estaban muy lejos de ser lo normal y corriente y que no necesitan ser imitados en nuestra época actual. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Con tomar doctrinas, ¿verdad? Porque de aquí salen muchas pseudo doctrinas cristianas de este erróneo método de interpretación. Entonces, si nosotros como lectores de la Biblia tenemos la percepción de reconocer estas y otras formas erróneas de interpretación, cuando las veamos y realizamos un esfuerzo consciente para evitar incurrir en ellas, tratando al mismo tiempo de emplear procedimientos exegéticos y hermenéuticos verdaderos, inevitablemente llegaremos a convertirnos en un intérprete acertado y profundo de las sagradas escrituras. Por supuesto, necesitamos mucha oración, necesitamos mucha dependencia del Espíritu Santo para hacer esto, pero repito, si vamos a ser estudiantes de las Sagradas Escrituras, necesitamos esforzarnos mucho más para conocerlos. Bien, llegamos hasta acá. Muchas gracias por su tiempo y por su paciencia. Les invito a que puedan suscribirse a este canal para no perderse ninguna de las nuevas publicaciones que se hagan.
Y por supuesto les invito a ver las diferentes clases que están ya colgadas ahí para que usted pueda beneficiarse de este estudio de la teología bíblica. También agradeceremos mucho sus comentarios, sus opiniones. Háganos llegar, por favor, sus aportaciones, las cuales pues obviamente van a enriquecer eh, todos estos conocimientos que están siendo presentados. Un abrazo y que Dios les bendiga a todos.